Muy buenos días, España. Esta mañana nos encontramos haciendo este espacio de entrevistas por El Mundo Televisión. Estaremos hablando sobre el sistema bancario y esta mañana nos acompaña Luis de la Cruz, director de oficina bancaria durante 12 años en Caja Madrid y también técnico gestor de compras después en CaixaBank. Luis, buenos días. Buenos días. Cuéntanos, Luis, sabemos que has vivido en una época bastante financiera, ¿no? En España muy difícil, que fue en el 2008. ¿Y cómo se vivió desde dentro de una entidad bancaria este estallido de la burbuja inmobiliaria? Bueno, pues como uno de los principales actores de la economía, que es el sector financiero, pues lo hemos vivido como de una manera muy directa, y hay personas que pensarían que el sector financiero provocó esta crisis. En parte sí, pero en parte es que el entorno económico provocó la situación que dio lugar a la burbuja primero y al estallido de la misma después, ¿no? Entonces, pues sí, se vivió con bastante tensión desde el punto de vista de que actuábamos un poco de intermediarios como proveedor financiero de economías domésticas, de empresas, de promotores inmobiliarios, y fue una situación difícil, claro, como todos hemos vivido en aquella época, ¿no? También quiero dar paso a nuestros invitados, a nuestros compañeros, Yara Morín. Buenos días, Yara. Buenos y días. También a Daniel Fontecha. Buenos días, Adriana. Buenos días, Adri. Buenos días, Luis. Hablando un poco sobre el momento actual y hablando un poco sobre inversiones, me gustaría saber si tú crees que los ciudadanos dejaron de lado a los productos bancarios en el momento de invertir. Relacionado con la burbuja inmobiliaria, yo creo que no. Yo creo que, a ver, estamos hablando de dos temas diferentes. Por un lado, el problema, la crisis financiera que se provocó y que dio lugar al estallido de la burbuja inmobiliaria, estamos hablando de un tema financiero, ¿no? O sea, de la parte de la financiación. Si hablamos de productos bancarios, podemos estar pensando en ahorro, en fórmulas de ahorro y alternativas de ahorro diferentes de los depósitos tradicionales, ¿no? Entonces, yo no creo que esté relacionada una cosa con la otra. Yo creo que el origen de otro tipo de financiación, no sé si estás pensando en criptomonedas o similares, está más relacionado con el desarrollo tecnológico, más que con la falta de confianza en el sector financiero. Has hablado, Luis, de falta de confianza. Antiguamente había mucha cercanía entre la ciudadanía y los bancos, y ahora mismo parece que esa distancia ha aumentado y hay un distanciamiento muy grande, hay como muchísima desconfianza entre la ciudadanía y los bancos. ¿Por qué crees que se ha producido eso? Por esta propia crisis. O sea, yo creo que no es que el sector financiero diera de espaldas a las personas, ¿no?, a las empresas, sino que en un momento determinado el propio sistema financiero entró en crisis, hubo una falta de liquidez importante, y la respuesta que esperaba las personas y las empresas pues no era posible, no porque no se quisiera, sino porque el sistema financiero necesitaba recursos que no tenía. De hecho, los estados, digamos, en todos los países occidentales, tuvieron que salir al rescate de la mayoría de las entidades financieras, suministrando recursos, porque el sistema estaba en una situación delicada y peligraban los depósitos bancarios. Entonces, yo no creo que las personas hayan dado la espalda al sistema financiero, sino que pensaban, en un momento determinado no fue capaz las entidades financieras de dar esa respuesta que la ciudadanía necesitaba, pero por propia carencia de recursos, ¿no? Entonces, todavía pasarán años hasta que se normalice y vuelva otra vez a esa relación que había anteriormente. Luis, y pues siguiendo, ¿no?, el tema, ¿usted cree que el fraude de las preferentes pudo ser un detonante para llegar a la situación actual?
El tema de las preferentes hay que verlo en un contexto de necesidad de recursos en general del sistema financiero. Las participaciones preferentes se concibieron como un mecanismo de captación de recursos estables para todas las entidades financieras, no solo para cajas de ahorros, que fue donde hubo el mayor problema derivado de esto. El propio sistema financiero reguló el valor de esos títulos y la crisis hizo que valieran poco. Entonces, sí que creo que la desconfianza de las personas fue un poco en ese sentido, ¿no? De que parecía que les había fallado el sistema financiero, ¿no? Yo creo que hay que verlo en un contexto general de crisis económica muy profunda, y yo no lo enfocaría solo a ese producto, sino lo pensaría más, como decía Daniel, un poco en la respuesta general, tanto a nivel de financiación como a nivel de oferta de productos bancarios rentables y seguros para invertir. Entonces, yo pienso más bien que la desconfianza es como consecuencia de esa crisis económica. Luis, hablando ahora un poco sobre la tecnología, ¿tú qué opinas sobre la creación, por ejemplo, del euro digital? ¿Tú qué opinas sobre las criptomonedas? Cuéntanos un poco tu opinión. Esta es mi opinión personal. Evidentemente hay muchas opiniones y como economista tengo una visión particular sobre este tema. Yo creo que las criptomonedas entrañan un riesgo intrínsecamente que yo creo que no se ha valorado por las personas que son partidarias, ¿no? El desarrollo de la tecnología, como decía antes, ha hecho posible la creación de productos donde invertir supuestamente seguros, porque todo el sistema de blockchain teóricamente garantiza de principio a fin que van a seguir existiendo esas monedas que yo puedo ir atesorando, que puedo ir comprando, que puedo ir convirtiendo. El problema es que es un sistema paralelo al sistema financiero tradicional. ¿Qué ocurre? Que se ha vendido como una oportunidad de salirse del sistema financiero como una fórmula más libre o más justa, entrecomillado, que un sistema establecido desde los poderes públicos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando yo me salgo de este sistema pierdo todas las garantías, todas las ventajas que tiene estar dentro del sistema financiero amparado por todos los gobiernos. ¿Qué ocurre? Que cuando yo invierto en este tipo de activos, desconozco el mecanismo del mercado que regula su precio, desconozco quién hay detrás que ha habido casos muy recientes de quiebras de gestoras y de promotores hay muchísimas monedas y hay muchísimos promotores de criptomonedas. Entonces pierdes las garantías de los fondos de garantía de depósitos, del amparo de los gobiernos. Entonces esa supuesta libertad es muy relativa, porque nadie te ampara si hay un problema, la valoración de estas monedas no se sabe muy bien en qué mercado ni qué lo regula. Entonces puedes perder toda la inversión y no tienes ninguna garantía. Entonces yo creo que no se ha valorado suficientemente. Hay mucha gente que opina que el dinero en efectivo, el que usamos diariamente, poco a poco va a desaparecer. ¿Tú crees que va a ser así? Yo creo que no va a desaparecer nunca. Hay ejemplos recientes, si no recuerdo mal fue Suecia, si no me falla la memoria, donde se ha intentado eliminar completamente el dinero efectivo y no se ha conseguido. Es decir, siempre va a haber alguna mínima parte que se va a intercambiar en efectivo. Sí es verdad que cada vez se usa menos, se usa más el dinero de plástico, transferencias, bizums, etcétera. Y eso va a ir a cada vez más porque es cómodo, es seguro, no tienes que llevar mucho dinero en efectivo nunca, y elimina o reduce muchísimo la economía sumergida. Es decir, tiene muchas ventajas y yo creo que cada vez se va a usar más. Que vaya a desaparecer completamente no lo creo,
No lo creo, pero sí es verdad que la tendencia iba a ir en aumento, que se va a reducir muchísimo más cada vez. Nos encantaría seguir con la charla, es un tema muy importante, pero para cerrar este espacio de entrevistas, Luis, queríamos saber si es que el enemigo actual de la banca sería los problemas en ciberseguridad. No particularmente, sí, pero es una amenaza iba a decir a economía en general, no, a todo el mundo en general. Es decir, todos conocemos ciberataques a hospitales, a entidades públicas, es decir, no lo centraría solo en la banca. La banca es un tema muy sensible, pero no más sensible que en cualquier otra empresa que puedan secuestrar su sistema informático y les pidan un rescate o les bloqueen o les destruyan su base de datos. Es decir, yo creo que es un problema general que yo creo que hay que invertir cada vez más en protegerse, aunque los ciberdelincuentes van a ir siempre por delante, pero bueno, hay que intentar invertir y desarrollarlo, pero no particularmente la banca, desde luego que sí, pero no solo. Pues gracias Luis por todas estas recomendaciones y terminamos con todos estos tips, así que chicos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y igualmente nuevamente gracias Luis, así que no se pierdan las próximas entrevistas aquí en El Mundo Televisión.